Muy bien, vamos a continuar en esta oportunidad la unidad 2, según el programa analítico que tenemos para todo el semestre. Tenemos el tema de la teoría de conjuntos. El contenido de esta unidad, de este tema, está agrupado en dos subtítulos grandes, podríamos decir, y el cual cada uno de ellos contiene también a su vez ciertos puntos específicos que vamos a tocar, porque el tema de conjuntos es bastante amplio, ¿no? Seguramente en el colegio han debido llevar, desde primaria se lleva, son las primeras ideas que nos dan para poder comprender el conjunto de números, por ejemplo, ¿no? Entonces, y asimismo la cantidad de elementos y todo eso, ¿no? Entonces vamos a dividirlo en dos subtítulos y cada uno va a tener ciertos puntitos específicos, ¿no? El primero, por ejemplo, que tiene que ver con las nociones de conjuntos. Vamos a repasar algunos conceptos básicos, elementales. Vamos a ver cómo se puede determinar un conjunto, porque una de las características principales de los conjuntos es que deben ser determinables, ¿no? O sea, tenemos que saber si un elemento pertenece o no pertenece a ese conjunto. Sí o sí tenemos que saber. Y hay formas de saber eso, ¿no? Y hay formas de determinar a un conjunto, ¿no? De nombrarlo. Luego vamos a ver, hay varias relaciones que pueden haber entre conjuntos, pero las que más nos interesan son dos, que es la relación de inclusión y la de igualdad. Y luego vamos a ver algunos conjuntos especiales, ¿no? El conjunto vacío, el conjunto universo, ¿no? Son conjuntos que tienen algunas características especiales. El otro subtítulo, grande podríamos llamarlo así, son las operaciones con conjuntos. ¿Qué cosas se pueden hacer entre conjuntos? ¿No? Que más o menos tiene que ver también aplicando algunos conceptos de lógica, ¿no? La unión de conjuntos, que sería nuestra conjunción, la intersección de conjuntos, la diferencia de conjuntos, que sería la disyunción, y así el complemento de un conjunto, la diferencia simétrica y algunas otras operaciones generalizadas. Básicamente, entonces, el contenido de esta unidad está basada en estos puntitos, ¿ya? Yo espero que en el transcurso de unas 2 clases más podamos concluir el avance de esto, y una vez concluido con esta unidad, estaríamos listos para poder realizar la primera evaluación parcial. Bien, entonces continuaremos. Este va a ser entonces el contenido para la unidad 2, para que más o menos se vayan guiando ustedes y también podamos tenerlo claro sobre cómo nos vamos a enfocar al estudio de la teoría de conjuntos. Bien, empecemos entonces con el primer punto, que tiene que ver con las nociones de conjuntos. Es muy importante que tengamos nosotros en cuenta la notación. La notación es la forma o la nomenclatura como nosotros vamos a eh, nombrar, ¿no? ¿Cómo vamos a nosotros a utilizar? ¿Cuál es el lenguaje de los conjuntos, ¿no? Para poder denotar quiere decir escribir o nombrar a los conjuntos, se utiliza generalmente letras mayúsculas. Esto para poder distinguir o discriminar, o para poder separar de los elementos que tienen estos conjuntos, y que para los cuales se utilizan letras minúsculas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a aprender es que todo conjunto, el nombre de ese conjunto se lo va a identificar, se lo va a llamar con una letra mayúscula. Y todos los elementos que contenga con letras minúsculas. Ahora, si son números, bueno, el número es número nomás, ¿no? Otra notación muy importante es el de la pertenencia, ¿no?
cómo se indica la pertenencia. Pertenencia de un elemento a un conjunto, se va a utilizar este símbolo, que es una E invertida, parecida a la de un euro, ¿no? Entonces, esta es el símbolo que vamos a utilizar para indicar pertenencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos la proposición de que la letra minúscula A pertenece, el elemento A pertenece a este conjunto con A mayúscula, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a leer? ¿No? Esto se lee, el elemento A pertenece al conjunto A, ¿no? Lo mismo podría decir del B, ¿no? El elemento B pertenece al conjunto A y el elemento C pertenece al conjunto A, ¿no? Entonces, esa va a ser la notación o la nomenclatura que vamos a utilizar para indicar la pertenencia de un elemento a un conjunto. Pero también tenemos la negación de esta proposición, ¿no? Entonces, la negación es la no pertenencia. Y lo vamos a denotar con una E, pero tachada. Esta misma, este mismo símbolo de una E invertida, con una línea tachada, vertical, nos va a indicar que, en este caso, A, el elemento A, no pertenece al conjunto A, ¿no? Bueno, en este ejemplo estaría un poco mal, ¿no? Tendríamos que decirle aquí la letra D, ¿no? Diríamos D, se lee el elemento D, no pertenece al conjunto A, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros indicamos que este elemento que está fuera del conjunto A no pertenece a ese conjunto, ¿no? A dicho conjunto. ¿Bien? Entonces, estamos aprendiendo tres cositas. Lo primero es que siempre el conjunto con letra mayúscula y los elementos letra minúscula. Lo segundo, para indicar si un elemento pertenece o no pertenece a ese conjunto, para la pertenencia se utiliza una E invertida, una E mayúscula invertida, y para la no pertenencia, la misma E invertida, pero tachada, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque esos conceptos los vamos a manejar durante todo el tema. Pero también tenemos otra notación, ¿no? Tenemos, para poder caracterizar el conjunto de números, los conjuntos numéricos, ¿no? Que es el con el que más se trabaja, más que con letras, ¿no? Entonces, los números a nivel general están agrupados en ciertos conjuntos, de acuerdo a ciertas características que tienen los mismos. Por ejemplo, el conjunto de números naturales, ¿no? Partamos de ahí, de los números naturales. ¿Cuáles son esos números naturales? ¿Quiénes son? ¿Quiénes pertenecen a este conjunto de números naturales? Los números naturales son todos aquellos números enteros positivos, incluyendo el cero, ¿no? A partir del cero. El 0, el 1, el 2, el 3, hasta el infinito, ¿no? Entonces, ese es el primer conjunto de números. Los números naturales, ¿no? Y se le identifica con una N. En algunas bibliografías van a ver que le ponen una línea más aquí al ladito para identificar que se trata de un conjunto, ¿no? Conjunto de números naturales. Pero también en la notación tenemos aquellos números que tienen signo negativo, ¿no? Conste que estos números naturales son los enteros positivos, del 0 para adelante, ¿no? Y números enteros adelante. Pero también, ¿qué hacemos con los números negativos? Entonces, cuando aparece un número negativo, este ya pertenece al conjunto de los números enteros.
¿no? Los enteros representan a los negativos y a los positivos, ¿no? Y lo incluyen, esto es muy importante, incluyen a los números naturales, ¿no? Si estamos diciendo que van a ser todos los enteros positivos y enteros negativos, entonces lo incluye, está dentro de ese conjunto también del conjunto de números enteros se encuentra el conjunto de números naturales, ¿no? Y se lo identifica con una Z, ¿no? La Z es el número, son los números enteros. ¿Quiénes son los números enteros? Todos los negativos desde menos infinito, pasando a cero, todos los positivos hasta más infinito, pero enteros, ¿no? Valga recalcar, números enteros. Luego también tenemos el conjunto de números racionales. ¿Qué pasa cuando yo divido un, eh, un entero con otro entero? ¿No? Si yo divido 3, lo divido entre 2. Entonces, automáticamente surge otro tipo de número, ¿no? Me va a dar 1,5 o un entero, un medio, ¿no? Entonces, este número ya no es un número entero, ¿no? Es una fracción, es un decimal, ¿no? Entonces, surgen los números racionales. ¿Y quiénes son los números racionales? Son los Q. Se lo identifica con una Q. Y estos son todos los naturales, todos los enteros, más todos los números fraccionarios y o decimales. Todos esos corresponden al conjunto de números racionales, ¿no? Pero también, posteriormente, aparecen otros tipos de números, ¿no? Por ejemplo, los radicales, las raíces, los logaritmos, aparecen los logaritmos naturales, etcétera, las potencias. Entonces, ¿qué hacemos con estos números que directamente no pertenecen a los conjuntos de los racionales? Entonces aparece un nuevo conjunto que engloba todos los anteriores y que son los números reales. Entonces los números reales engloban a todos los números, al conjunto de números naturales, enteros y los racionales, ¿no? Porque hay algunos también que son infinitos, pues, ¿no? Como por ejemplo, 10 dividido entre 3, ¿no? Entonces ya es un número irracional porque va a dar 3,33,33,33, así sucesivamente, ¿no? Entonces ese ya pertenece a un número real que engloba a todos los demás conjuntos. Bien, pero finalmente también se han descubierto otros tipos de números, ¿no? Como por ejemplo hay números que son constantes como pi, 3.14, 15, 92, 65, etcétera. Hay algunos números imaginarios, como por ejemplo raíz de -1, raíz de un número negativo que no existe. Bueno, en realidad no existe, pero se lo podría decir que en matemáticas se lo podría calcular, pero es un número imaginario, ¿no? Y así surge el último conjunto de números que engloba todos los anteriores, que es el conjunto de números complejos, ¿no? Donde están los imaginarios, los reales, los racionales, los enteros, los naturales, todos los anteriores. Entonces, si se fijan, el concepto de conjunto, en este caso del conjunto de los números, va a ir incluyendo uno al otro.
Por eso, luego vamos a fijarnos cuál es el concepto de inclusión, ¿no? ¿Cuál está incluido en cuál? ¿No? Pero en resumen, esta partecita de la noción es muy importante. Yo sé que lo saben muchos, pero es muy importante recordar, repasar y tenerlo siempre en cuenta. Y al momento de resolver un ejercicio, tienen que fijarse a cuál de estos conjuntos pertenecen esos números con los cuales se está trabajando. En cálculo 1, por ejemplo, hay una forma cuando se hace las relaciones, cuando se lleva funciones, necesitan ustedes identificar ciertos elementos de un conjunto de números, ¿no? Y hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y hay que saber identificar claramente cuando se trata de un conjunto y de qué tipo y cuáles pertenecen y qué elementos pertenecen o no pertenecen a ese conjunto. Vamos a ver ahora lo que es la definición de un conjunto. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto, en su concepto, en las palabras más sencillas, es un grupo o una colección de objetos homogéneos o heterogéneos. Quiere decir que pueden ser iguales, como también no pueden ser iguales. Y que es denominada con una letra mayúscula. Bueno, ya estamos repitiendo. Estos objetos que integran a un conjunto, que pertenecen a este conjunto, reciben la denominación de elementos del conjunto, ¿no? Ahora, en resumen, podríamos decir, un conjunto es una colección de elementos bien determinadas. Aquí hay tres palabras claves. Colección, ¿no? O agrupación también se llama, ¿no? Podríamos decir que es un sinónimo familia, clase, grupo, etc. Una colección es una agrupación, es una clase de determinados objetos. Es como una familia, ¿no? Que tiene sus integrantes, más o menos. Para el elemento, su sinónimo es objeto, ¿no? El objeto es ese elemento que es parte de un grupo, ¿no? Es lo mismo que un miembro de un equipo, ¿no? Es como un jugador de un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, ese jugador es parte de ese equipo, ¿no? Entonces, a eso se le llama elemento, en conjunto, haciendo más o menos una comparación o un ejemplo. Y finalmente, la palabra determinada, ¿no? Eh, bien determinada quiere decir que siempre es posible determinar o saber si un elemento pertenece o no pertenece al conjunto. Entonces, si en algún caso llegaríamos a tener nosotros dos conjuntos, ahí ven, los elementos de estos conjuntos, ¿no? Tienen que estar claramente determinados. No sé, digamos que aquí en el elemento A yo tengo algunos elementos, como por ejemplo las figuras geométricas. Esto para que vean la diferencia, ¿no? Un cuadrado. Y en el elemento del conjunto B tengo un círculo y un rectángulo. Entonces, debe estar claramente determinado quién pertenece a quién, qué elemento está en qué conjunto, ¿no? Si no se puede determinar, entonces no podríamos llamarlo conjunto, ¿no? Y hay algunos conjuntos especiales que seguramente nos van a hacer confundir este concepto, como por ejemplo el conjunto vacío, ¿no?
¿Cómo podemos determinar si no hay elementos? ¿Cómo sabemos si está vacío el conjunto, ¿no? Si no hay nada? Ahora, el concepto de nada es mucho más complejo, ¿no? No podemos decir que no hay nada, porque algo siempre debe haber. Pero bueno. Entonces, esa sería nuestra definición de conjunto, ¿no? Entonces, es clave la parte de la determinación. Tenemos que saber determinar si pertenece o no pertenece un elemento a un determinado conjunto. Bien, continuando entonces. Vamos a ver las formas de determinar un conjunto. Determinar significa saber de manera clara y concisa si ese elemento pertenece o no pertenece a dicho conjunto. Vamos a ver, sea el conjunto A, cuyos elementos son -1, 0 y 1. Tenemos el conjunto A y tenemos los elementos. Entonces, se puede representar de la siguiente forma. A es un conjunto igual entre llaves y empezamos a enumerar sus elementos y cerramos con otra llave, ¿no? Tal vez esa partecita debimos aclarar, ¿no? Siempre los elementos de un conjunto se los denotan entre llaves. No paréntesis, ¿ya? Entre llaves. Siempre. Es una característica también de la notación de los conjuntos, ¿no? Siempre entre llaves. Y si hacemos referencia a los números indicados que pertenecen a los elementos del conjunto Z, o sea, vamos a decir que estos elementos también son parte del conjunto de números enteros, ¿no? Z. Y además estamos interesados en aquellos números que satisfacen la propiedad de ser el valor absoluto menores que 2. Entonces podríamos nosotros escribir la notación de eso. Si se fijan, aquí hay dos proposiciones compuestas que están unidas a través de un conectivo lógico, que es el y, ¿no? La primera proposición es que los números pertenezcan, vamos a ponerle número X, deben pertenecer al conjunto de números enteros, los Z. ¿Cuáles son los Z? Los enteros negativos y enteros positivos. Y dice, también queremos que estos números, este X, ¿no? En su valor absoluto, sean menores que el número 2. ¿No? Entonces, al poder determinar este conjunto, nosotros vamos a decir que A, el conjunto A, tiene como elementos, no se olviden las llaves, a todos aquellos números X que pertenezcan al conjunto de números enteros, a Z. Y además, aquí hay una barrita que se utiliza para la denominación, tal que esta línea horizontal, oblicua, significa tal que. Y es la otra condición. Además de tener esto, debe de cumplir esta condición, ¿no? Y se lo lee tal
que este valor X en su valor absoluto, o sea, negativo y positivo, sea menor que el número 2. ¿No? ¿Y por qué hemos hecho esto? ¿Qué significa el valor absoluto de X menor a 2? Porque esto nos va a dar igual al -1, al 0 y al 1. ¿No? Que son los elementos que tiene el conjunto A, ¿no? Como ejemplo. Bueno, pero ¿para qué hemos hecho toda esta introducción? Para saber este ejemplo del conjunto A y sus elementos que tiene. Vamos a determinar un conjunto. ¿Cuáles son las formas para determinar un conjunto? Para eso vamos a tener dos definiciones. La primera, definición número 1. Un conjunto se determina por extensión. Tenga bien claro eso. Por extensión. Sí y solo sí. ¿No? Recuerden que estamos utilizando otra vez el conectivo lógico. Sí y solo sí se enumeran todos los elementos que lo constituyen. ¿Sí? Hay que enumerar, hay que nombrar a todos los elementos que están dentro de ese conjunto. Cuando hagamos eso, por ejemplo, si tenemos el conjunto A, que tiene como elementos -1, 0 y 1, más 1, aquí está mal. ¿No? Entonces, si tenemos todos estos elementos, si estos son los elementos que forman parte del conjunto A, yo debo de enumerarlos toditos, ¿no? Pero a ver, veamos otro ejemplo un poco más de la vida real. El grupo B6 de la materia álgebra 1 está conformado por, tiene como elementos a 64 estudiantes. Si yo quisiera expresar o determinar por extensión, tendría que nombrarlos a toditos, ¿no? Entraría María, Juan, José, ¿no? Toditos entrarían. Entonces, eso sería la forma de cómo yo podría determinar por extensión, etcétera, ¿no? Tendrían que entrar toditos los estudiantes. Esa también sería una forma de poder determinar al conjunto del grupo B6 de la materia álgebra 1. ¿No? Tendría que nombrarlos a toditos, sin distinción alguna, ¿no? No voy a decir tal que sea hombre o que sea mujer, entonces ahí tendría que ya sacar a los que son varones y a los que son mujeres, ¿no? Ahí estoy nombrándolos a toditos, ¿no? Estoy enumerando a toditos. Cuando se hace eso, cuando se describe a todos los elementos, se dice que está determinado por extensión. Se va a jugar la palabra de extensión, ¿no? Está extendido, todo quiere decir. Pero también tenemos la otra forma. Definición número 2. Un conjunto se define por comprensión, ¿no? Que hay otra forma de determinar. Sí y solo sí se da la propiedad que caracteriza a sus elementos. Aquí la palabra clave es propiedad.
hay algo diferente de ellos que los hace propios de ese conjunto, ¿no? En el ejemplo que habíamos visto del conjunto A, su propiedad era que tenían que ser valores absolutos menores que 2. Esa es su propiedad, ¿no? Entonces, cuando yo voy a determinar un conjunto por comprensión, yo debo de eh, enunciar o anotar aquella propiedad que debe de cumplir para poder ser parte de ese conjunto, ¿no? En este caso, una de las características o propiedades es que tiene que ser parte, ese número o ese elemento, ese dato, tiene que ser parte del conjunto de números enteros. Pero el conjunto de números enteros es grande, ¿no? Es desde el menos infinito hasta el más infinito, todos los enteros. Pero para eso yo le doy una segunda propiedad, ¿no? Que es el tal que, ¿no? Que podríamos nosotros resumirlo como una conjunción, un y, que también debe cumplir los dos y, tal que ese número sea menor que 2. Pero cuando decimos que sea menor que 2, podrían ser cualquiera de los números, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, hasta el infinito, no son menores. Pero para eso le damos otra característica, otra propiedad, que es el del valor absoluto. Menores que 2, ¿no? Entonces, también sería el x cuadrado igual a 1, ¿no? De esa manera también se lo puede nombrar. El x cuadrado, ¿no? Es igual a más menos 1. Bueno, eso ya es matemática, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando está definido, indicando su propiedad, que caracteriza a sus elementos, ¿no? Esta condición, no sé si se lo puede llamar, esta es la condición, ¿no? Propiedad o condición le vamos a poner, ¿ya? Esa condición que tiene que cumplir los elementos de dicho conjunto. ¿Ya? Entonces, esa sería la forma de poder determinar un conjunto, ¿no? Es así como se determina un conjunto. Por extensión, se enumeran todos sus elementos y por comprensión se pone una condición o una característica, una propiedad que caracteriza a esos elementos. Disculpe, ingeniero, tengo una Sí, consulta. adelante. ¿Por qué le pone valor absoluto cuando lo define por comprensión? ¿No sería suficiente ya decir todos los valores de x menores a 2? Porque Ya, con el valor absoluto solo serían 1 y 0, porque ya cuando sea menos 2 se convierte en 2 positivo. ya. ¿Por qué le ponemos valor absoluto? Miren, si fuera solamente x menor a 2, la condición, estaríamos en un problema, porque el x menor a 2, ¿cuáles son los valores del x menor a 2? Yo voy a construir mi recta de números reales, ¿no? Así es facilito identificar cuáles son. Aquí está el menos infinito y aquí está el más infinito, ¿no? Esos son todos los números reales. Pero en este caso, solo a nosotros nos interesa los z. Y los z van a ser los enteros, ¿no? Enteros positivos y negativos, ¿no? Desde el 0. Entonces, si yo digo todos los números que sean menores que 2, aquí va a estar el 1 y aquí va a estar el 2. Como no dice igual, entonces el 2 no entra. Entonces partimos del 1, ¿no? El 1 entra y todos los números menores que 1.
hacia allá. Eso incluiría el 0, incluiría el -1, incluiría el -2, incluiría el -3 y hasta el infinito. Esto quiere decir esto. El 1, el 0, el -1 hasta el menos infinito. Porque no le estamos poniendo límite en el otro extremo, ¿no? No tiene límite. Solamente estamos diciendo menores que 2. Y eso no correspondería a este ejemplo. Entonces, para poderle poner un límite, quizás también se podría hacer de otra forma, ¿no? Decir los x menores que 2 y mayores que -2. Así, ¿no? De esa manera le ponemos un límite. Le decimos solamente es hasta aquí. Pero que no incluye el 2, entonces solamente el -1. Entonces vamos a tener que los elementos llegarían a ser solamente estos 3. Hay que ponerle un límite al otro extremo, porque si no me va a incluir todos los elementos, los enteros negativos. Por eso le ponemos un valor absoluto. ¿Qué es el significado? ¿Qué significa valor absoluto? El valor absoluto es igual al positivo y al negativo de un número. ¿No? Entonces, si yo le digo un valor absoluto menor que 2, me estoy refiriendo al 1, bueno, y al 0, tal vez, ¿no? Pero el 0 no tiene signo, ¿no? Entonces me estoy refiriendo, si digo un x menor a 2 en valor absoluto, ese valor absoluto, esos elementos a los cuales me estoy refiriendo, sería al 1 negativo y al 1 positivo, ¿no? Incluyéndolo al 0, claro. Por eso le hemos puesto valor absoluto menor a 2, que sería el 1, que sería más 1 y menos 1. Menores a 2. Por eso le hemos puesto el valor absoluto. Es como si nos estuviera diciendo de menores, o sea, menores en positivo y negativo que el 2, ¿no? Correcto. Eso sería en palabras más sencillas. Serían los menores en positivo y negativo, menores a 2 en positivo y negativo. Eso es el valor absoluto menor a 2. Positivo y negativo. Bien, para aclarar un poquito más esa parte, vamos a hacer 2 ejemplitos más y ahí vamos a quedar en la clase de hoy. ¿Ya? Vamos a hacer 2 ejemplos sobre las formas de determinar un conjunto, ya sea por extensión o por comprensión. Vamos a tener entonces el siguiente ejemplo. Ejemplo número 1. Sea, dice, el conjunto A, que tiene como elementos a los números naturales 1, 2, 3, 4, 5. Determinarlos, dice, por extensión y por comprensión. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, por extensión, ¿no? Voy a determinarlos, voy a escribirlo este conjunto por extensión. Recuerden que por extensión, aquí vamos a poner, por extensión lo vamos a determinar. Por extensión. En la definición nos decía que para poder determinar por extensión un conjunto, se debe de nombrar, se debe de enumerar al total de sus elementos. Entonces lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Los vamos a enumerar. Eso es cuando definimos o determinamos un conjunto por extensión. Entonces voy a poner el conjunto A. Tiene como elementos llave, no paréntesis por favor, con llavecita siempre se utiliza para los conjuntos. A los elementos
a los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5. Los voy a enumerar. 1, 2, 3, 4 y 5. Los voy a nombrar, enumerar al total de los elementos de dicho conjunto. Ahí está. Entonces, esta es la manera de poder determinar un conjunto, un elemento, perdón, un conjunto que tiene todos sus elementos enumerados. Ahora lo voy a determinar por comprensión. Aquí, cuando determino por comprensión, yo debo colocar una propiedad o una característica, algo que los hace distinto a los demás. Por eso debo de comprender, dice, ¿no? Debo determinarlo por comprensión. ¿Cómo sería más o menos por comprensión? A ver. ¿Cómo puedo yo determinar por comprensión este conjunto de números naturales que deben de cumplir cierta propiedad, cierta característica? De entradita tendríamos que decir X, que sería cualquier número, debe pertenecer a los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los n. ¿Cuáles son esos números naturales? Del 0 hacia adelante, pero enteros, ¿no? Son los enteros positivos, números naturales. Tal que cumplan la condición de que solamente estén en este grupo. ¿Cómo podría yo hacer eso? Bueno, voy a poner todos los X. Hay varias formas, ¿no? Podríamos decir que sean menores que 6. O también podríamos decir la otra forma sería menores o iguales que 5. ¿No? Es lo mismo. Esto y esto es lo mismo. Y que sean mayores que 0. O también podría decir que sea mayor o igual que 1. Estas dos formas de escribir es exactamente lo mismo. Entonces debe de cumplir esa condición. Aunque lo más correcto sería la manera que está aquí arriba, ¿no? Claro que el igual también hace que incluya este elemento, ¿no? Pero normalmente eso se deja cuando son conjuntos abiertos o conjuntos cerrados, ¿no? Entonces, lo ideal, lo más correcto es como está aquí arriba. Pero también se puede escribir de la manera como está aquí abajo. Si no hay duda de esto, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora tenemos el conjunto B y nos piden determinarlos por extensión. Esto vamos a determinar por extensión. Significa que tenemos que nombrar todos sus elementos. Nos dan dos condiciones. Esas dos condiciones debo hacer cumplir. Debo verificar cuáles son los números o elementos que cumplen estas dos condiciones. La primera me dice que tienen que ser todos los números X que pertenezcan a los Z. Los Z son los números enteros. O sea, significa que pueden ser positivos o negativos, ¿no? Pueden ser X, debe ser un número que pertenezca a los números enteros positivos y negativos. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que pueden ir desde el menos infinito hasta el más infinito, pasando por el cero. Todos esos números, pero enteros. ¿Ya? Seguidamente, la otra condición que tenemos es
Miren, hay una ecuación de segundo grado. Debe de cumplir, dice esta ecuación de segundo grado, todos aquellos valores que cumplan esta ecuación de segundo grado. ¿Cómo yo voy a saber cuáles son esos dos valores? Porque cuando tenemos una x al cuadrado significa que hay dos números que cumplen esta condición, ¿no? Para que sea igual a 0. Hay dos formas de resolver esto. Es álgebra, ¿no? Pero álgebra de Baldor. Podemos hacerlo aplicando la fórmula de ecuación de segundo grado, o podemos aplicar también o utilizar factorización, ¿no? Los 10 casos de factorización para determinar cuáles son esos valores de x. Lo voy a hacer aquí abajito, ¿no? X al cuadrado es la otra condición. Menos 2x menos 35. Debo resolver yo esta ecuación de segundo grado. Ya les dije que hay dos caminos. Hay la fórmula y también hay factorización. A mí me gusta hacer factorización porque es mucho más sencillo y más directo, ¿no? Voy a utilizar el caso número 5 o 6, si no me equivoco, que es el x cuadrado más bx más c, ¿no? Voy a descomponer el 6, ¿no? En dos factores. Voy a distribuir una x de este x al cuadrado aquí, la otra x aquí, al otro factor. Coloco el signo del segundo término. Y para el segundo factor multiplico signos. Menos por menos, más. Busco dos números que multiplicados me den 35. Y en este caso restados me den menos 2. ¿Cuáles serían esos números? 7 y 5. Sí, 7 y 5. ¿No? ¿Y por qué pongo aquí el 7? Porque me tiene que salir la resta, me tiene que salir menos 2. Por eso viene el 7 aquí. No puede venir aquí el 7 y aquí el 2, estaría mal, ¿no? Entonces, con esta factorización yo hago cumplir que 7 por 5 menos 7 por más 5 menos 35. Y menos 7 más 5 menos 2. ¿No? Estoy haciendo cumplir. ¿No? Como esto está igualado a 0, sabemos nosotros que los productos, por propiedades de los productos de las ecuaciones, cuando hay un producto igual a 0, cada producto independientemente se puede igualar a 0. Entonces hacemos el x, que arriba lo voy a hacer, el x menos 7 igual a 0. Y de aquí voy a tener que el x, el primer valor del número, va a ser igual a 7. Al cambiar de miembro, al pasar de miembro, cambia de signo. Bueno, ya tengo un valor de x que es 7. Falta el otro valor, que es el otro producto, el otro paréntesis, que por propiedades de ecuaciones también lo puedo igualar a 0, por separado, igual a 0. En este caso va a cambiar de signo, va a pasar al otro miembro cambiando de signo y va a ser menos. Listo, con eso he encontrado el valor de x1 y x2, que son los dos números que cumplen con esta condición. Entonces yo podría determinar por extensión al conjunto B, que serían todos los elementos que pertenecen a los zetas, que son positivos y negativos. En este caso tengo un menos 5 y tengo un 7. Y está expresado, está determinado por extensión, como nos ha pedido aquí el ejercicio.
Y listo. Ahora, esa es la respuesta. Ahora, si hubiera en alguna situación, si aquí, digamos, supongamos que fuera n, aquí, digamos, fuera x solamente los enteros positivos, resolvemos la ecuación como lo hemos hecho y tendríamos un número negativo y un positivo. En este caso, este número negativo ya no entraría como elemento de ese conjunto. ¿Ya? Pueden salir, digamos, hasta una fracción, digamos, o un decimal. Ese ya no forma parte de este conjunto, porque no pertenece, no cumpliría la primera condición, ¿no? Eso para que también puedan ustedes tener en cuenta que puede darse esa situación, ¿no? De que los valores que calculemos de la segunda condición, no todos cumplan la primera condición, ¿no? Que pertenezcan a cierto grupo o a cierto conjunto de números, ¿no? En este caso, como Z es el conjunto de números enteros positivos y negativos, entonces cumplen ambos, el -5 y el 7. Entonces ambos pertenecen al conjunto B. Ambos son números enteros, positivo y negativo, y ambos satisfacen esta ecuación de segundo grado, el -5 y el 7. Bien, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Disculpas si a muchos les parece muy sencillo o muy repetitivo o demasiado fácil, pero seguramente para algunos también les ha debido aclarar algunas dudas que han debido tener cuando han llevado esta parte en el colegio o tal vez en el preuniversitario o en su curso de nivelación, o tal vez lo han llevado ya en cálculo, porque estas cositas se utilizan para el cálculo 1. Estamos haciendo así un poquito lento y repetitivo, justamente porque a mí lo que más me interesa es que aprendan el concepto y que sepan diferenciar y que sepan aplicarlo luego posteriormente a ejercicios un poquito más complejos, ¿no? Más complicaditos. Bien, si no hay consultas, les voy a dar 2 minutitos para que puedan poner su nombre en el chat o pueden poner presente si es que está con su nombre en la sala. Ponen presente, pero si están a través de otro celular de otra persona que tiene otro nombre, colocan su nombre en el chat para que yo pueda luego contabilizar su asistencia a la clase.